nuestra razón de ser y la esperanza siempre va a ser, aunque técnicamente decimos que hay 72 horas, que hay un tiempo de espera, el día que nosotros perdamos la esperanza, los rescatistas en el mundo de encontrar una persona viva, ya empaque y vámonos. Siempre vamos a tener esa última esperanza de hasta el último momento. Vamos a buscar hasta el último momento y es la expectativa que tenemos en este momento con Venezuela, con nuestros compañeros que viajaron en la primera avanzada, que nos cuenten realmente qué tipo de situación se está viviendo, y eso nos motiva acá, nos anima y nos da pautas de qué tipo de equipos tenemos que llevar a la zona en caso de ser movilizados. Jorge, precisamente, ¿en qué consiste esa primera ayuda que ya se desplazó hacia Venezuela? Bueno, hay unos parámetros técnicos en este tipo de situaciones donde se prioriza el tema de equipos de búsqueda y rescate, entonces digamos que uno casi que se enfoca en esa primera línea. Hay unos temas de coordinación, entenderán que entonces nuestros compañeros rescatistas de cualquier entidad en Venezuela son afectados también, entonces casi que hay que llegar con equipo de coordinación a apoyar. Muchas veces llegan rescatistas o socorristas, llegan que no conocemos la zona, entonces tenemos que llegar a empaparnos ahí el asunto, entonces uno establece unos primeros equipos de respuesta, búsqueda y rescate, nuestros caninos que no pueden faltar en este tipo de situaciones, y el tema, digamos, de alojamientos temporales. El tema de salud siempre va a ser necesario porque en estas situaciones vamos a tener heridos, y en los primeros informes que recibimos del país o de la zona de impacto, pues ya nos van dando una primera imagen de por ejemplo, qué se afectó. Entonces, en este caso, por ejemplo, sabemos que hay afectación de vías, sabemos que hay afectación de hospitales, entonces ya más o menos eso nos va dando idea de qué se puede estar necesitando. Entonces uno lo que hace es como un pequeño mercado de llevo esto, y el resto de equipos a nivel nacional empezamos en un alistamiento preventivo de qué nos van a decir allá por si hay que movilizar en las siguientes horas más personal. Jorge, hoy decíamos temprano, de alguna forma nadie está preparado, pero tal vez de todos ustedes son los que más, por la experiencia, por la trayectoria, por conocimiento tal vez de la región, y seguramente ustedes, como todos nosotros, han recibido imágenes de las agencias de prensa, van dialogando con los amigos rescatistas, pero es hasta llegar al territorio, cuando este primer contingente de ustedes que viaja, cuando se tiene la radiografía real. Sí, realmente es eso, y ahí tenemos ingenieros, tenemos, mejor dicho, nuestros equipos, y aquí no me centro nada más en nosotros como Cruz Roja, porque aquí es un ejército de bomberos, de rescatistas de otras instituciones que son los responsables casi de transmitirnos esa primera información de algo tan sencillo como, por ejemplo, la madera es muy importante para nosotros en este tipo de situaciones para hacer apuntalamientos de esas estructuras que están en riesgo. No podemos perder la vida de un rescatista en un trabajo, entonces algo tan sencillo como que nos digan no se consigue madera, puede ser, o la comida está difícil conseguir la comida, lleguen con la comida. Pequeños detalles logísticos que para nosotros son muy importantes, traigan este tipo de dinero, no hay, porque a veces uno cree que la dinámica en los sitios sigue normal. Probablemente hasta el sector bancario se nos afectó allá. Es un país que no deja de ser extraño un poco para nosotros, a pesar de la cercanía, por muchas cosas que se han vivido en los últimos años. Entonces casi que ese primer equipo tiene esa misión de contextualizarnos toda la operación para nosotros poder saber desde acá qué podemos hacer. Claro, es que lo que menciona Jorge es también muy diciente, porque es un país, pues eso lo sabemos todos, que de por sí ya estaba atravesando una situación bien difícil, y encima de esto que es una catástrofe que es compleja de atender hasta por los países que tienen la más avanzada tecnología, y entonces dice uno, ¿cómo será en Venezuela, donde hay escasez en muchos aspectos? Jorge, incluso se ha hablado de que allá específicamente en La Guaira, donde casi que el 100% de los edificios quedaron desplomados, esas construcciones no cumplían con las normas de sismoresistencia. ¿Ustedes saben algo de eso o todavía no tienen conocimiento? Es muy probable. Vámonos a Medellín. Medellín tenemos todo tipo de construcción, entonces, ¿qué nos hace diferentes? Y cuando uno tiene oportunidad de compartir con compañeros de otros países, uno encuentra que nuestras construcciones, nuestra idiosincrasia es casi lo mismo. O sea, nosotros en Latinoamérica, y estoy hablando casi que de México hasta Argentina, las diferencias
en muchas cosas son mínimas. Uno casi que encuentra los mismos barrios, las mismas problemáticas y todo eso. Entonces, si lo traemos a Medellín, en Medellín tenemos hoy en día, digamos, construcciones que cumplen con normas o a raíz de, pero tenemos también construcciones muy antiguas. Entonces, aquí sí sería, por ejemplo, estar muy pendientes con nuestros colegas en Venezuela, y es que nos digan, por ejemplo, si es un lado moderno de la ciudad. Exacto. Listo, pero ya el solo hecho de saber cómo está, y creería yo, sin ser ingeniero, que como sea van a llegar a tener que establecer unos apuntalamientos o unos temas de seguridad para buscar que nuestros rescatistas estén seguros. Entonces ahí no puede decir uno que sí, fue construido bajo norma o no, porque uno no sabe. Y de todas maneras la intensidad del sismo fue bastante alta, entonces digamos que es probable que tengamos todo tipo de construcciones en el territorio. Jorge, tienen ustedes diferentes tipos de operaciones y de apoyo. Por ejemplo, lo logístico, esos que no van a viajar, quiero destacar lo siguiente, porque desde ayer contábamos que existe una línea de WhatsApp para que hay muchos venezolanos en Medellín sin duda y puedan tener un contacto con esos familiares de quienes quieren saber algo. ¿Han encontrado muchas historias? ¿Han establecido puentes o ha costado mucho hacerlo? Bueno, ahí tengo cifras. La verdad es una línea de otro equipo nuestro que se mueve también con voluntarios. Sí, efectivamente, no, toda la operación no es nada más los que tienen la oportunidad de viajar. Sí. Tan importantes son los que viajan como los que estamos en alistamiento para el momento en que nos digan hay que hacer un relevo o se necesita más equipo, pero aquí también en nuestras seccionales se mueve todo un equipo de voluntarios. Aquí tenemos el tema de restablecimiento de contactos familiares, que es el que estamos diciéndole. Tenemos mucha población venezolana a lo largo de todo el país, a lo largo del departamento y en toda Latinoamérica. Y entonces, por ejemplo, en cifras tengo por aquí el pastel, hemos recibido 232 solicitudes de búsqueda hasta ayer a las 8 de la noche. Se han abierto 75 casos, o sea, es lograr esos contactos. 55 se han cerrado encontrando las personas vivas, qué alegría, pero desafortunadamente se encontraron también de esos 232 casos recibidos 2 personas fallecidas. Entonces, aquí hay muchas situaciones. Recuerdo nuestra emergencia en Salgar hace algunos años, donde no solo tuvimos esa situación, sino que logramos, por ejemplo, reunir una familia que hacía mucho tiempo no se encontraba. Entonces, digamos que son muchas las líneas que tenemos en este tipo de emergencias, que no necesariamente se desarrollan allá en el territorio, sino que se desarrollan desde acá, desde nuestras seccionales. Y la situación que vive la población venezolana hace tanto tiempo de estar en tantos países, pues hace que ellos quieran saber de sus familias, de sus amigos, y más cuando hay problemas de comunicaciones en la zona. Entonces eso hace valiosa nuestro trabajo. Otro tema es la gente que tenemos allá en Venezuela. De hecho, en este primer equipo viaja un equipo especial de restablecimiento de contactos que ya se enlazará con todos nuestros equipos en todas las seccionales. Entonces digamos que eso va por doble vía en ese refuerzo. No todo es búsqueda y rescate tampoco, sino que hay otras líneas. Nosotros le vemos las líneas de acción con las que podemos entrar a operar. Jorge, hay mucha gente que quiere ayudar. Por ahora lo que ha dispuesto la Cruz Roja es una línea de donación de dinero, porque pues está por establecerse cómo sería el envío de otras ayudas, de ayudas en especie. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos aportar? Qué buena pregunta, y que sea la oportunidad de que la gente que nos está viendo entienda. Hay algo muy bonito en Colombia, en Antioquia, en Medellín, que sucede una emergencia y casi que de inmediato la gente está dispuesta, las empresas, venga, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo me puedo vincular? Es otro país, es un país vecino, afortunadamente muy cercano a nosotros, pero no deja de ser una exportación para nosotros y no deja de ser una importación para ellos. Normalmente en estas emergencias de carácter internacional, los países generan unas normas que, sin obviar esos procesos de exportación e importación, facilitan el ingreso o salida de equipos y de donaciones. Logísticamente en este momento puede ser muy complicado. Por ejemplo, si nosotros abrimos la campaña desde acá, esos costos de hacer llegar las ayudas hasta allá, esa articulación del paso de la frontera, cómo entramos con las ayudas, hay un tema de calidad, hay un tema de qué nos pide el país, porque aquí no se nos puede olvidar algo, y es que
el país afectado es quien pide la ayuda y con quien se debe articular. Sí. Listo. Entonces, digamos que nos desesperamos todos, pero estamos en un proceso casi que lógico en este momento de como las ayudas. Entonces, a nivel nacional se estableció, y por un tema de transparencia, por un tema de seguimiento, incluso que fuera la Cruz Roja la que a través de ese nacional, incluso no hay ninguna cuenta de nosotros, es una cuenta nacional de la Cruz Roja, que todos nos uniéramos a eso, porque el tema del efectivo nos puede llevar incluso mucho más sencillo, qué sé yo, a comprar en un Cúcuta, a comprar allá a nivel local, de acuerdo a lo que nos diga también lo que se necesita. Y aquí importante que nos unimos, entonces Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, para no empezar con una cantidad de campañas por esto. A hoy es lo que les puedo decir. Ya después, como les digo, que nuestro equipo llegue a territorio, nos pueden estar diciendo cuáles son las condiciones y la conveniencia o no de llegar con las ayudas. Hay que conocer, bueno, en el tema, por ejemplo, alimentario, el tema de balance alimentario puede ser muy similar a nosotros, pero también hay que saber como qué enviamos o qué no enviamos. Antes de ir a la siguiente pregunta, Andrea, si le parece lo compartimos incluso a dos voces, porque hay 3 ítems que aparecen en esa pieza gráfica que ya está compartiendo presentes, que comparte la Cruz Roja, que comparte la Alcaldía de Medellín. Donación en dinero, y mucha atención a esto porque lo acaba de decir Jorge, no son diferentes campañas, no vaya a caer, por ejemplo, en una estafa y que la ayuda se pierda. La primera es en presentes, presentes.co/dona/, facilito porque Presentes es la corporación que todos conocemos, ese es a través de ese sitio web que tienen, y simplemente usted a presentes.co le añade dona, ahí lo va a encontrar fácil, es la primera de los canales. También hay una cuenta corriente de Davivienda, esto es Sociedad Nacional de la Cruz Roja. Vamos a dar el número, pero seguramente después ustedes tendrán la oportunidad de copiarlo ahí de nuestro generador de caracteres. La cuenta es 056 04 55 06 999 64 90. Reiteramos, ahí lo tienen ustedes, entonces lo vamos a dejar un ratico para que ustedes puedan copiar ese número si quieren donar a través de este medio. Y uno tercero, muy fácil, cruzrojacolombiana.org, ese es el sitio web, y uno enlaza con el otro, así que no va a tener cómo perderse en este camino. Jorge, yo me imagino que se lo preguntan mucho, por eso también quiero hacer alusión, y es que esa cercanía con Venezuela nos lleva a que mucha gente, no quiero ser alarmista con la pregunta, antes al contrario, ser muy responsable. La gente le pregunta mucho, Jorge, ¿y si tiembla por acá? ¿Y si una réplica se siente por acá? Porque esta se sintió, de hecho, hubo gente en Medellín que lo dijo, pero ¿qué tal que sintamos con una fuerza prudente? Yo creo que siempre que pasan estas situaciones en el mundo, todos entramos en esa situación. ¿Y qué hago? Aquí lo más importante, digamos, es tener nuestro propio plan de emergencia familiar. Cuántos gatos tengo, cuántos perros tengo, esos guacales listos, nuestros documentos no dejan, hoy en día que tenemos la posibilidad de digitalizar nuestros documentos, como tengo copias en el celular, en el correo, nube. En la nube, cómo me envío yo el correo con esos documentos, cómo tengo yo el plan de cómo me encuentro con mi familia. Yo soy uno de los que piensa mucho que tengo familia regada en todo esto de Medellín, entonces si pasa ¿Usted algo, ya tiene ese plan? Sí, pero ¿para dónde corro? Corro para mi oficina, voy, me asomo donde mi abuela, voy donde los tíos. Entonces uno casi que tiene que tener ese mapa y ese plan de dónde nos encontramos, cómo sabemos que el otro está bien, porque si perdemos las comunicaciones, ¿qué? Entonces es muy importante uno tenerlo súper claro. Si nos toca en el trabajo y nuestros animalitos están solos en casa, ¿qué? Me lo hablabas ahorita. Si tenemos el gato y el gato, cuando llega alguien extraño, se esconde. Ahí tenemos unos proyectos a futuro como Cruz Roja de cómo hacemos para saber que esa casa tiene mascotas, porque el niño, sabemos si el niño está en el colegio. En fin, hay que abordar como todo ese tipo, más allá del kit de emergencia. Porque el kit de emergencia, entonces decimos que tenemos una maleta, que tenemos agua, que tenemos un radio, que tenemos una linterna, un silbato, un pito. Un silbato, tenerlo a la mano, pero entonces eso en caso de que nos toque evacuar nuestra vivienda. También decimos, hay un tema y es que nuestra ciudad crece mucho en vertical, entonces como no tengo elementos dentro de la misma vivienda que terminen siendo un riesgo. Las maticas son muy bonitas, pero
muchas veces las ponemos en los balcones y entonces el que está abajo evacuando, ¿qué? Entonces aquí es donde nos ¿Y toca. qué otros elementos, Jorge, por ejemplo, no debe haber en la casa que puedan No es causar que no daño? deban estar, sino que tenemos que mirar, por ejemplo, los que tienen la licorera, entonces bien ubicaditos, no muy en el bordito, porque muchas veces prima como la estética sobre... Y aquí es como que se me puede caer. Revisar de vez en cuando los cuadros, revisar de vez en cuando las materas que puedan estar en riesgo. Ya eso no se usa mucho, pero ¿cómo es que se dice? El escaparate. Pero en muchas casas tenemos todavía eso, entonces que estén finos. Entonces hay una cantidad de cosas de asegurar. La comida de nuestros animales, eso sí que es hoy en día, o bueno, serán los que tenemos mascota que en esta mesa todos, casi que pensamos en eso. Entonces, ¿dónde consigo el alimento? ¿Dónde tengo ese kit también de él? Es como la mamá que tenga el niño. Su leche la debe tener lista, su pañalera, creo que le dicen. Entonces, casi que nuestro plan, más que nosotros como Cruz Roja, como organismos de socorro, les digamos que tiene que tener, es cada uno su plan de emergencia de a dónde me voy, por dónde salgo, cuál es mi ruta de evacuación dentro de la vivienda, cuál es mi punto de encuentro, cómo hacemos para darnos cuenta que el otro esté bien. Entonces están ustedes dos aquí y si pasa algo, entonces ¿qué? Dejamos el set y cómo nos damos cuenta, se cayeron las líneas telefónicas. Entonces casi que hay que tener un tema preestablecido de qué voy a hacer, cuál es mi ruta de evacuación, cuál es mi zona peligrosa en la unidad o en mi casa. Salgo, pero muchas veces son callecitas muy estrechas, tengo riesgo de caída de un árbol, tengo riesgo de caída de un poste. Entonces, identificar todo ese tipo de puntos. En este momento sabemos que en Venezuela uno de los grandes problemas está en el alojamiento. Sí. Algo tan sencillo como saber dónde está el parque más cercano de mi vivienda. El tema de la linterna no deja de ser importante, pero yo diría que acá, ¿cuántos tendrán radio transistor en este momento? ¿O cuántos sabremos cuál es la frecuencia de X o Y emisora? Y eso le toca a uno empezar. Entonces, digamos, y hoy nos damos cuenta que lo digital es importante, pero entonces también lo análogo cobrará vida. Nunca perderá vigencia. Una vez más nos damos cuenta. Yo le digo a mi equipo, ¿cuál es el horario del noticiero que me da de las noticias de Telemedellín, de las noticias del uno del otro, para yo mantenerme informado? O sea, son cosas tan sencillas que tenemos que decir. No, es que esta emisora me garantiza transmisión permanente. Es como la sintoniza. Yo creo que ninguno de nosotros tiene eso hoy en día previsto. Entonces aquí, en el tema de nuestra emergencia no podemos predecir. Ojo que también, bueno, es una buena oportunidad. Definitivamente a hoy no se pueden predecir los sismos. Hay un tema en este momento con Google que nos lleva una alarma. Se anticipa un Creo poco. que es algo, digamos que no soy un estudioso del tema, pero me han estado llegando mensajes en algunas ocasiones. Veía que era un tema muy de tecnología que ojalá pudiésemos llegar, pero aquí lo más importante es, si yo estoy en un piso alto de un edificio, yo ya espero mejor, busco un sitio alejado de las ventanas, un sitio donde no me vaya a caer absolutamente nada, espero que pase y trato. Sí, ya después de que pase, ya buscamos la forma, no utilizamos el ascensor y empezamos a evacuar, porque es que en ese momento ya un piso 22 para donde corremos. Entonces ahí sí, el tema de las mascotas, yo sé que es muy complejo decir, salga usted y después vemos si regresamos por la mascota, eso va a ser muy complejo, pero ese ejercicio también, y ustedes se imaginan un perrito peleador encontrándose con el vecino que no lo quiere, y entonces, bueno. Sí, por ejemplo, Jorge, los niños, ¿cómo protegerlos? No, yo creo que ahí sí es. Uno dice, me importa más la vida del que la mía. Sí, no, yo creo que ahí, pues parametrizar uno el qué hago, el dónde. Sí. Se dice que debajo de una mesa. Exacto, yo creo que aquí el tema es identificar qué tengo en mi casa que me genere riesgo, que aumente el riesgo. Porque si es una mesa de vidrio es peor. Si es una mesa de vidrio. Aquí, sin meternos acá puede ser más, pero si yo aquí identifico, por ejemplo, que hay una viga. Y que esa va a soportar cualquier peso que empiece a caer sobre ella. Muchas de nuestras viviendas nos las entregan ya listas, entonces conocer como esa forma de cómo está construido es difícil, pero tratar de entender cómo es
físicamente cómo es la construcción de la vivienda es importante. El tema de las vigas, los que han podido comprar en obra gris, más o menos uno identifica. Entonces, es identificar esos puntos relativamente seguros dentro de la vivienda mientras evacuamos. El ventanal, el balcón nunca va a ser un buen sitio. Esas paredes que nos dan a la parte exterior nunca va a ser un buen sitio. Pero la viga de la puerta sí. Sí, en alguna forma. Uno escucha muchas teorías alrededor del tema, pero yo diría que es identificar qué tenemos realmente que nos permita, al lado de la cama, dicen que es un buen sitio porque lo que pueda caer, pero hoy en día esas camas son camas tarimas también. Sí, bueno, aquí nos quedaríamos pues un buen rato, pero sí es como identificar al interior de la vivienda cuál es ese, y no solo de la vivienda, de nuestra empresa también. Claro, del lugar. Listo. Aquí también es muy importante porque eso es bien difícil que la gente nos participe en los simulacros. Ay, porque da pereza, la verdad. Porque están siempre ocupados, siempre ocupados. Sí. Siempre hay algo, hasta nosotros, hasta en las empresas es un complique. Vea, es que atienda, eso es importante. Participar de los simulacros de las empresas. Hoy en día tenemos planes de emergencia en las unidades residenciales. En algunas se está constituyendo brigadas. Entonces, mire, es súper importante saber cuál es mi ruta de evacuación, entender incluso, uno no se puede memorizar la ruta de evacuación. Si yo estoy aquí, debo tener identificado aquí en el set cuál es la ruta de evacuación, en cuál simulacro iba a participar yo previamente. No siempre tenemos esa posibilidad, pero sí saber que donde estemos debe existir una ruta de evacuación y un punto de encuentro, un punto seguro. Entonces muchas veces es más importante entender que hay un plan de emergencia en ese sitio donde estamos, en el mismo estadio, hacia donde corremos, en un espectáculo, si sucede algo que lo hacemos. Siempre, yo no sé si es porque nosotros trabajamos en esto, pero uno siempre está como buscando el sitio, buscando la ruta. Uno se vuelve muy trágico. Sí, debe ser complicado ir con ustedes a un concierto o a cualquier lugar. Se vuelve uno criticón. Pues Jorge, mire, no hay otra manera, ya está inventada, de decirle que gracias por ser el coordinador, por ser Cruz Roja, por ser rescatista, por estar allí, porque cuando les piden viajar, ustedes están dispuestos y se distribuyen las funciones, otros se quedan aquí, como el caso suyo. Cuente con Noticias Telemedellín para lo que ustedes requieran. Yo quiero aprovechar este momento, nunca lo hemos hecho, pero es agradecer a todas esas empresas donde trabajan nuestros voluntarios, nuestros rescatistas de cualquier institución, que nos permiten el permiso, que agilizan el permiso, que les entregamos la carta de qué es lo que vamos a hacer. Mire, la Cruz Roja se está moviendo en el país en este momento con 50 personas a Venezuela. De varias seccionales, y están viajando con una disponibilidad de 15 días. 15 días una empresa que nos dé un permiso a nuestros voluntarios es súper importante. Entonces, sientan que están haciendo también parte de esa respuesta a la emergencia cuando le dan un permiso a un voluntario, un rescatista. Entonces, aquí que sea la oportunidad de darles las gracias a ustedes, señores empresarios y universidades, porque también tenemos mucho estudiante, entonces, que les permiten o les facilitan ese viaje, y es nuestra respuesta se da no solo porque trabajamos con voluntarios y pueden viajar, sino también porque las empresas, universidades, colegios, etcétera, nos dan los permisos y autorizaciones para que nuestra gente pueda viajar, y que sea el momento, nunca lo había hecho, pero que sí sea el momento de hacerles ese reconocimiento, y cuando ven un rescatista ya, ustedes también están haciendo parte de esa respuesta, de esa operación, con ese permiso de 5, 10 o hasta de un día, que es importante también. Gracias también para ellos. Es importante ese reconocimiento también, porque uno casi nunca piensa en eso. Usted lo decía, nunca se dice, pues ya había que decirlo y se dijo. Y también, por supuesto, a esa definición de héroes que son los rescatistas. No, creo que la palabra incluso se queda corta. Jorge Ignacio Zapata, coordinador de operaciones y riesgo de desastres de la Cruz Roja. Jorge, gracias. Muchas gracias a ustedes. Acá. Y bueno, la Cruz Roja sigue siendo su casa 100 años y seguimos con toda nuestra comunidad.